Buenos días, hermanos. Hoy es 14 de junio del 2020 y estamos aquí transmitiendo desde las instalaciones de la Iglesia Bautista Emanuel. Y pues es un gusto para mí una vez más estar aquí compartiendo la clase de la escuela dominical de esta mañana. Permítanme comenzar con una reflexión. ¿Qué hubiera pasado si a nosotros como iglesia, como cristianos, nos hubiera tomado esta pandemia que está pasando sin la internet, sin las redes sociales? Es interesante pensarlo, porque por medio de las redes sociales, del internet, estamos en contacto, estamos comunicándonos, estamos alimentándonos y seguimos reflexionando sobre las enseñanzas de nuestro Dios que están plasmadas en la Biblia. Pero ¿qué hubiera pasado si no tuviéramos esta herramienta? Seguramente, para usar una palabra bíblica, muchos se enfriarían y nos dedicaríamos tal vez a nuestra vida cotidiana, al trabajo, a nuestras actividades, y sin comunicación pues estaríamos tal vez un poco más vulnerables a irnos resfriando espiritualmente, a ir en nuestra comunión con Dios, irse enfriando cada vez. Pero sin duda que no todos tomarían esta actitud, porque una de las promesas de nuestro Dios es que nada prevalecerá en contra de la iglesia, en contra de la novia del Cordero, de la esposa del Cordero. Ella siempre estará firme, estará protegida, y creo firmemente que muchos perseveraríamos en nuestra fe, en nuestro andar con el Señor. Sin embargo, pues extrañamos, a pesar de que es una bendición comunicarnos por este medio, extrañamos la comunión, los saludos afectuosos, los abrazos, el mirarnos unos a otros como hermanos que somos en la fe, y convivir, ¿verdad? Todo eso se extraña y todo eso nos ayuda a crecer también espiritualmente. Sin embargo, pues esta es nuestra realidad que estamos enfrentando hoy, esta es nuestra situación. Enfrentémosla con convicción, con confianza en el Señor, sabiendo que Él está en control de todas las cosas y que las cosas pasan por alguna causa, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tenemos que identificar, tenemos que reflexionar. El título de esta clase es ¿Cómo trata usted a Dios? Me recuerda las palabras, esta frase, porque seguramente muchas veces no lo tratamos bien, y me recuerda las palabras de mi madre, que alguna vez nos dijo a mí y a mis hermanos: me tienen harta, ¿verdad? Casi puedo ver su rostro de enfado, y porque seguramente esta pregunta nos hará pensar en que no siempre tratamos bien a nuestro Dios, no siempre lo tenemos contento. Entonces, esta lección analiza algunas formas en las que las personas espiritualmente apáticas maltratan a Dios con sus actitudes y actos pecaminosos. Lo cansan con sus acusaciones de que es injusto, se apartan de Él y se niegan a admitir que lo que han hecho, y además
se niegan a admitir lo que han hecho y además le roban al no entregarle lo que por hecho le corresponde. ¿Por qué es importante esta lección? A los cristianos no les debe sorprender que un mundo incrédulo no honre a Dios ni le dé la reverencia que Él merece. Sin embargo, sí debe conmocionarnos el confrontar la verdad de que a veces nosotros mismos tratamos mal a Dios con nuestras actitudes y nuestros actos pecaminosos. Más que sentirnos conmocionados, debiéramos sentirnos motivados a arrepentirnos. Así es que vamos a estar tratando este tema que, como vimos la semana pasada, está basada en el profeta Malaquías, hablándole al pueblo de Israel, llamándolos al arrepentimiento, después de que ese pueblo, esa nación, se habían alejado paulatinamente de los caminos del Señor y prácticamente lo habían cansado, lo habían hartado, como decía mi madre. Y Malaquías viene y les habla y les dice allí en el capítulo 2, versículo 17, les dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y todavía les voy a parafrasear un poco la lectura para hacerla un poco más entendible. Dice: y todavía dices, ¿en qué le hemos cansado? Y el Señor les contesta: en que dices, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Entonces, ¿dónde está la justicia? Tenía un compañero de clase en la secundaria que no sé por qué razón lo admitieron, porque pues evidentemente estaba de sus facultades mentales, no estaba bien. Sin embargo, pues estaba en nuestro salón y un día el maestro nos había dicho: mañana a primera hora vamos a tener examen. Así es que estudien, porque va a ser lo primero que hagamos el día de mañana. Llegó ese día, dijo: sáquenle una hoja en blanco y les voy a hacer algunas preguntas y ustedes las van a contestar. Cuando quise sacar mi pluma, me di cuenta que no traía y me esculqué las bolsas desesperado. Y no traía porque el maestro ya estaba por empezar las preguntas. Y volteé a mi alrededor y le pregunté a uno de mis compañeros: ¿tienes una pluma o un lápiz que me prestes? Dijo: no traigo ni uno. Y al de atrás, tampoco. Y a mi lado estaba ese joven que estaba enfermo de sus facultades, no estaba al 100%. Y le dije: oye, préstame. Bueno, vi que traía una pluma en su bolsillo y le dije: préstame tu pluma, porque se me olvidó la mía. Y me dijo: no, porque se me desgasta la tinta. Y realmente eso me dejó sin palabras, porque dije yo: ¿cómo puedo argumentar con él si no está al 100%? No le dije nada. Y no supe qué pensar, no supe qué decir, porque era una respuesta inverosímil, sin razonamiento. Y así fue la respuesta que le dio el pueblo de Israel al Señor cuando el Señor les hace esta pregunta. Ellos dijeron: ¿en qué le hemos cansado? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y se complace en los que hacen mal. Esa fue la respuesta del pueblo. Una respuesta inverosímil, impensable para una persona
que teme a Jehová. Decir todo lo contrario, que Él se complace en los que hacen mal. El motivo de su respuesta es que había habido sequía, había habido plagas, había habido hambre, y algunos de los habitantes de ahí miraban que algunas personas que evidentemente se portaban mal, que eran avaros, que eran codiciosos, que eran adúlteros, progresaban, que les iba bien. Entonces por eso ellos llegaron a la conclusión, tal vez de una forma soberbia y rebelde, de decirle al Señor: pues es que a ti te agradan los que hacen mal, los bendices, te complaces en ellos, entonces ¿dónde está tu justicia? Muchas veces, paulatinamente, vamos cayendo en ese tipo de razonamientos, porque las circunstancias nos van llevando, nos van orillando, nos van encaminando a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Y sin darnos cuenta, al paso del tiempo, tenemos razonamientos totalmente contrarios a la fe, totalmente contrarios a los principios divinos. Y el profeta Malaquías fue y los quiso sacar de ese tipo de razonamiento. Les digo, ese razonamiento está cansando al Señor. Está harto de que le echen la culpa a Él de las cosas que les pasan, de que tergiversen sus principios. Y muchas veces pues es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Tal vez como sociedad, como países, porque aquí el profeta le estaba hablando a todo un país, a todo un pueblo. Y ya se había generalizado esta forma de pensar. Y le dijo a todo el pueblo: todos tienen que arrepentirse, porque el Señor está cansado de este tipo de razonamiento. Más adelante dice, ya en el capítulo 3, versículo 1, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Aquí se está refiriendo, cuando habla del mensajero, a Juan el Bautista, porque dice que él preparará el camino delante de mí. Y luego se refiere a otro, dice: y vendrá súbitamente a su templo, o sea, al templo que estaba en Jerusalén, el Señor a quien vosotros supuestamente buscáis. ¿Cómo iba a venir el Señor al templo? En el ángel del pacto, dice aquí, a quien deseáis vosotros, o sea, a Jesucristo. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Les estaba profetizando que el Señor a quien ellos buscaban vendría a su templo por medio del ángel del pacto, por medio de Jesucristo. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los hijos de Leví eran los sacerdotes. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos, como les está recordando, como en los tiempos de su esplendor, de cuando pues hacían las cosas correctamente.
Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor. Aquí hay varios pecados que menciona el profeta, 2 escandalosos y los demás, pues no escandalosos, ¿verdad? Para decirlo de alguna forma. La hechicería, pues prácticamente en nuestros tiempos, al menos a nuestro alrededor, no existe. Dios nos libre de que alguno de nuestros hermanos se volviera un hechicero o algo así, ¿verdad? Porque yo creo que pondríamos el grito en el cielo como iglesia. Y el adulterio, pues es un pecado también escandaloso, tanto como la hechicería. Tendemos las iglesias a disciplinar, ¿verdad? A suspender la membresía y esas cosas cuando hay pecados de tal magnitud. Pero hay otros pecados en el que los cristianos no los tomamos tan escandalosamente, nos hemos acostumbrado a ellos. Si alguien tiene algún tipo de estos pecados, pues no pasa nada, no se le disciplina, no pasa mucho, ¿verdad? Y por eso tal vez se han ido arraigando en nuestros corazones, porque dice, los que juran mentira. Yo hasta la fecha no he conocido a alguien que se le haya castigado por echar una mentira. Los que defraudan en su salario al jornalero, en verdad es algo hasta cierto punto, no sé si común, pero suele pasar que se defraude el salario de los trabajadores, que dice también a la viuda y al huérfano. Muchas veces las viudas y los huérfanos, que obviamente no tienen la protección de un padre, de una madre, no son tratados como deberían de serlo por el hecho de ser huérfanos, ¿verdad? Y esas actitudes están en contra de los principios de Dios. Dice más, y los que hacen injusticia al extranjero. También es pecaminoso no tratar con bien a los que vienen de paso, a los que no tienen los derechos. Recordemos que el Señor es protector de todos ellos, de las viudas, de los huérfanos, de los desposeídos, de los extranjeros. Porque dice ahí, no teniendo temor de mí, no teniendo respeto de mí. Hacer estas cosas es no tener respeto de las leyes del Señor. Y ahí quisiera pues hacer hincapié, porque esas cosas en el mundo cristiano a veces están arraigadas, están ocultas, están ahí, pero no hacemos nada, no hacemos mucho por desarraigar esas actitudes. Acuérdense que aquí le está hablando el Señor al pueblo de Israel, a toda una nación. Y aquí quisiera tocar un punto que no me gusta mucho tocarlo en las clases, porque pues a veces dividen más
pero como está aquí, pues tengo que mencionarlo, y tiene que ver con la política. Los cristianos debemos de ver la política como algo bueno. La política es un instrumento para llegar a acuerdos. Y nosotros como cristianos debemos de guiar nuestra política bajo los principios de Dios, bajo la justicia, bajo la misericordia, la compasión, el amor. Ese debe ser nuestro fundamento para decidir nuestra corriente ideológica, porque ya tenemos una corriente ideológica. Pero no es fácil llegar a decidirnos correctamente. No es para nada fácil, porque sabemos que a través de la historia el mundo cristiano siempre ha vivido en guerras por el egoísmo, por poseer, llámese cristiano de cualquier tipo, porque no están fundamentadas algunas ideologías en los principios de nuestro Dios. Entonces, solamente dejarlo ahí para reflexionar un poco acerca de este tema sin ahondar mucho, pero pensemos en lo que Malaquías le dijo al pueblo de Israel: teme a Dios con todas estas características, con todas estas recomendaciones que te di. El segundo punto dice: ¿se apartará usted de Dios? Dice allí en Malaquías 6, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque el Señor había prometido al pueblo de Israel que los bendeciría, cuando le dijo a Abraham que él sería padre de multitudes, de naciones. Y el Señor no cambia, sus principios son siempre los mismos, siempre han sido desde la eternidad los mismos, nunca han cambiado. Y por ese motivo, porque no han cambiado, les dice: por eso no los he consumido. Pero no tenemos muchas veces las armas para decir: Señor, perdóname, sálvame, ¿verdad? Porque siempre estamos tendiendo, como individuos y como naciones, siempre estamos tendiendo a separarnos de Dios, de romper sus principios. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. Y el pueblo dijo: ¿y en qué hemos de volvernos? O sea, no se daban cuenta de su mal actuar. Una respuesta inverosímil que seguramente dejaba al Señor sin palabras. No se daban cuenta de que se habían corrompido sus sacerdotes, se había corrompido toda la nación, se maltrataban unos a otros, se estafaban unos a otros, le ofrecían al Señor lo que no deseaban, y todavía decían: ¿en qué nos hemos de volver? No estoy mal, mi proceder es correcto. Y muchas veces así actuamos. Yo reconozco en muchas etapas de mi vida el no haber reconocido errores que más adelante vi muy claramente.
Sin embargo, cuando estaba en ese momento, era como que tenía una venda en mis ojos y no podía mirar que realmente estaba en error, ¿verdad? Y pues es algo interesante reflexionar en las palabras de Malaquías, porque son actuales, no ha pasado el tiempo para el Señor. Otra de las cosas que Malaquías les fue y les recriminó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, está ahí en Malaquías 3, del 8 al 12, y les dijo: ¿robará usted a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y todavía dijiste: ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les dijo: en vuestros diezmos y ofrendas. Por lo tanto, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre ustedes bendición hasta que les sobre. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no los destruirá el fruto de la tierra, ni vuestros viñedos del campo serán estériles, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Quisiera detenerme allí en el punto, en la respuesta que el Señor da, porque Él dice: me habéis robado en los diezmos y las ofrendas. ¿Qué es el diezmo? Bueno, pues este tema ya lo hemos escuchado bastante, así es que le voy a dar un sentido un poquito diferente para analizarlo desde otro punto de vista. El diezmo es el instrumento, es el diseño que Dios dispuso para sostener la obra de Él, su obra aquí en la tierra. En nuestro tiempo, la iglesia. En el Antiguo Testamento, Dios dijo: yo les voy a dar trabajo, les voy a dar salud, les voy a dar todo lo que necesitan, y ustedes van a separar la 10ª parte de sus ganancias y me lo van a traer a mis graneros, a mi casa, en mi santuario, para sostener mi obra, para sostener a los que hacen mi obra, a los sacerdotes, que eran los de la tribu de Leví. Y ese fue el diseño que Dios dispuso para sostener su obra, los diezmos. Y las ofrendas, bueno, pues ya eran algo casi voluntario que cada quien podría traer. En nuestra actualidad, en aquella actualidad los diezmos no necesariamente era dinero, porque no había así monedas en abundancia, no era como ahora nosotros, que nuestra moneda de cambio pues es el dinero. Alguien nos da dinero que tiene valor por nuestro trabajo, pero antes, si yo cosechaba 10 toneladas de trigo, bueno, pues el 10% de las 10 toneladas yo se lo llevaba ahí al templo para el sostenimiento de la obra del Señor, de su templo. Entonces, ese es el diseño. En nuestra actualidad, pues hay algunos que argumentan que no debería ser el 10%, que el Nuevo Testamento no lo dice así. Pero démosle el beneficio de la duda.
a ese razonamiento. Y déjenme les explico lo que pasa, cómo en algunas religiones, algunas denominaciones sostienen su ministerio. Hay alguna religión que sostiene su ministerio por medio de limosnas, por medio de cobrar para, por ejemplo, una boda, una quinceañera, un bautismo. Tienen que cobrar porque tienen que obtener recursos para sostener sus templos, sus iglesias, ¿verdad? Pero eso lleva a que las cosas a veces no salgan como originalmente se planean, que se empiece a obtener recursos de una manera tal vez con egoísmo o con ventaja. Entonces la forma se desvirtúa, no es la más correcta. Hay otras iglesias que no piden diezmos, pero piden donaciones. Yo oro por ti, si tú me das tanto dinero, pues yo oro por ti para que el Señor te bendiga. Se hacen muchas cosas de ese tipo que tampoco son, digamos, las más sanas, ¿verdad? No estoy criticando, simplemente estoy exponiendo la realidad que pasa en las iglesias, ¿verdad? Sin criticar, cada iglesia tiene sus propias convicciones, sus propios principios. Y nosotros hemos decidido continuar con el sistema de los diezmos, que sigue siendo, no sé si decirlo voluntario, ¿verdad? Porque tampoco es obligatorio. Nuestra obligación está con Dios, no con la iglesia. La iglesia no exige diezmos, no se le castiga a nadie por no dar los diezmos. Es voluntario, siempre ha sido voluntario. En el Antiguo Testamento también era voluntario, pero Dios reclamaba fidelidad. Sabemos que Dios no necesita de nuestro dinero, de nuestros recursos, porque todo es de Él. Lo que Él reclama es fidelidad, es convicción, ¿verdad? Y entonces el dinero, el diezmo, es para sostener la obra del Señor. Y resulta que esa obra es para nuestro propio beneficio, porque en ella nosotros nos alimentamos, en la iglesia nosotros crecemos espiritualmente, en ella compartimos experiencias, en ella crecemos espiritualmente, somos enseñados en ella, y para todo eso pues se necesitan recursos. Y el Señor les dijo: en eso me han robado, en que no han sido fieles en dar desde su propia voluntad, en dar con amor, con convicción, con fe. Entonces la pregunta es: ¿le podremos robar al Señor sin recibir castigo? Porque aquí dice una palabra más cruel, dice, habla de maldición, ¿verdad? Habla de campos estériles, habla de muchas cosas que si le somos infieles al Señor, Él nos reprenderá. Así es que pues les dejo este tema, esta reflexión,
reflexionemos en cada uno de los tres temas del bosquejo, que son muy interesantes todas, para seguir creciendo día con día y seguir estando en armonía con los principios de nuestro Dios. Vamos a despedirnos con una oración para pasar posteriormente a nuestro culto de predicación. Amado Padre Celestial, estamos contentos, estamos agradecidos contigo porque sabemos que eres un Dios bueno, eres un Dios de misericordia, pero sabemos que también eres un Dios temible, Señor, que detestas el pecado, detestas la falta de confianza en ti. Rogamos, Señor, que a cada uno de los que estamos escuchando estos temas, Señor, nos ayudes a meditar, a sacar lo mejor de esta clase, lo mejor de estas palabras, que con tu ayuda, con la guía de tu Espíritu, nos ilumines, Señor, y que nos hagas ver a cada uno de nosotros si estamos en un error, si estamos no viendo algunas cosas en las que no te estamos complaciendo. Bendícenos a cada uno, Señor. Esperamos que pronto estemos reunidos aquí en tu santo templo. Ayúdanos en eso. Estamos en tus manos. Señor, nuestra vida está en tus manos en estos tiempos, pero confiamos, Señor, que ya sea que vivamos o que muramos, siempre somos de ti. En el nombre de Jesús, oramos a ti. Amén.